Licey para todos ustedes. Bienvenido a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Y aunque ahora mismo Fafa todavía continúa en el año pasado, vamos a empezar el programa que en el segundo bloque Fafa estará con nosotros. Señores, en este primer programa del año queremos hacer una pausa para mirar atrás. Hoy vamos a hacer una retrospectiva amplia de qué se ha trabajado en el programa y del impacto que estas participaciones han generado en las plataformas digitales. Pero no sin antes queremos agradecer a la casa del programa, a todo el personal de BTV Canal 32, que desde que llegas te reciben con una sonrisa y donde sus técnicos, camarógrafos, editores, directores y los conductores de otros programas trabajan para llevarles contenidos originales a ustedes cada día. También queremos agradecer la participación de miembros de Articulación Democrática y del Grupo Pensamiento y Desarrollo, dos grupos de intelectuales que han venido al programa a aportar diversas visiones sobre temas nacionales. Así también agradecerle a Juan Díaz, nuestro agente en Bélgica, representante de esa diáspora que nos aporta temas que afectan a la comunidad dominicana en el Benelux. A ellos y a todos los que nos distinguieron con su presencia, gracias. Finalmente, queremos renovar a nombre mío y de Fafa nuestro compromiso de seguir impulsando este proyecto propositivo. Gracias por acompañarnos en Ahora sí con Fafa y Fafico. Y sin más, quédense que en el próximo bloque vamos a dar un recorrido por algunos momentos e invitados del programa que causaron sensación. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta y ahora, llegando desde el año 2025, se nos une aquí Fafa Taveras. Buena suerte. Compartir la vida siempre es un desafío, pero un desafío agradable, porque es mejor compartir la vida que recordarla. Y a pesar de eso, la memoria tiene una función. Yo soy de lo que dice que la memoria ayuda, pero usted no la puede usar como una referencia y como una guía. Lo que pasó el año es una buena referencia y yo creo que dedicarle atención a ello es una contribución para que ahora, en este año que enfrentamos, podamos incluso mejorar aún lo que estamos presentando ahora como si fuese efectivamente un éxito de nosotros. Yo creo que por eso en cada paso está lo que yo entiendo fundamental, la filosofía de la vida. Estamos hablando del reporte del año, pero pensando en la novedad del que tenemos. Ahora, yo no espero la repetición ni la prolongación de los problemas de ayer. Yo creo que este es el año del desafío, el año en que en el país impere una nueva corriente, que en vez de desafar la crítica, propiciemos la cooperación. Que en vez de simplemente cada quien creer que en el rechazo de lo que existe está la base de su confirmación de ayer, que ha sido la técnica de los opositores, desarrollemos la idea de que el país necesita un servicio de cooperación entre sus fuerzas para resolver los problemas. Y yo creo que los problemas actuales del país tienen que ser asumidos por los partidos como una forma de cooperación para avanzar su solución. Y aunque eso no tiene que ver con la práctica del pasado, es la que yo creo que se compromete con la vida de hoy. Trabajemos para resolver los problemas. No nos consagremos simplemente a la crítica y al rechazo, cuando la vida está demandando de todos nosotros un sentido de cooperación precisamente para seguir hacia adelante. Entonces, señores, ya con esto vamos a empezar a hacer un análisis, un recuento de programas importantes, de participación importante, y me honra mucho que un programa que hace apenas semanas se realizó, que era Fafa hablando sobre sus memorias, sobre esos recuerdos, ha sido uno de los programas más vistos porque en pocas semanas ya tiene más de 50,000 vistas. Esto que es un extracto de lo que tú puedes encontrar en las memorias de Fafa que han sido recién publicadas. Eso ha conectado con la gente de una manera en donde la historia, la literatura y el lenguaje digital se han mezclado. Por eso quisiera ahora solicitar
que me pongan ese corte del primer recuerdo de Fafa de su infancia en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Esta fue mi primera gran experiencia que nunca he olvidado. Llegó un señor muy bien vestido, con sombrero, con zapatos, que no era una cosa común. Señor, vengo aquí porque aquí me dicen que usted tiene vínculo con mucha gente, que por aquí pasan muchas personas de todos los lugares. Y yo tengo 2 días en una inmensa angustia de un hijo que se me ha desaparecido y yo lo estoy buscando por donde quiera. Y mi abuelo cogió y me apretó la mano para que no me metiera, porque había una idea de que el muchacho no se metiera. Yo lo entendí y le dice el hombre, pero yo necesito de usted frente a una orientación como esta angustia que vivo. Y mi abuelo le dijo, ¿y por qué usted está preocupado? Aquí tenemos un gobierno de mucha seguridad. Seguro ese muchacho, sale por ahí, lo ha visto usted de lejos, y entonces usted está creyendo que se ha desaparecido. No hay razón para usted pensar en eso, en este gobierno. Y él cogió y lo abrazó a mi abuelo. Usted es el primero que me habla en una forma tal que me da consuelo. Se lo agradezco y se va. Y cuando yo, abuelo, ¿y por qué tú le dijiste esto a ese hombre? Y el abuelo me cogió por la cintura y me sentó en la mesa. Es verdad que a ti te dio en la cabeza una silla de un ahorcado, pero ese hombre no es el padre de ese muerto, ese es un policía. Esta fue mi primera gran experiencia que nunca he olvidado. Llegó un señor muy bien vestido, con sombrero, con zapatos, que no era una cosa común. A mí me impresiona del libro de mi padre que no solamente narra hechos, también te lleva al momento, te permite sentir esas emociones, esos momentos que marcaron el país. La obra de Fafa es realmente visual, cinematográfica. Eso quisiera yo que llegara al cine. Porque bueno, yo creo que puedo ser el mejor actor para representarlo. Él cada vez se parece más a mí, me imita, entonces creo que pudiera ser una oportunidad para mi carrera. Pero de verdad que esa historia de ese niño que va caminando y le pega en la cabeza los pies de un hombre ahorcado, ha hecho mella en el retrato de una época en la cual el silencio era supervivencia. Pero yo no quiero dejar pasar por alto. Mis 2 abuelos fueron los que me formaron. Yo me crié junto con mis abuelos. Y ese hecho hace que toda mi formación y mis tendencias fueran resultado de la práctica de la convivencia con ellos. Esa primera experiencia que me dio mi abuelo de encontrar en un desconocido un agente de la policía y no responderlo por lo que él cree, sino por lo que su actitud de preservación le indicaba. ¿Y por qué tú te preocupas? Tenemos un gobierno con mucha garantía. ¿Por qué? Y entonces, abuelo, ¿y por qué diablos tú le dices eso a este hombre? Y dice, muchacho, ese no es el padre de ese niño, ese es un policía, a ver lo que yo digo. Para mí fue una lección de toda la vida que he durado, de tener cuidado cuando me enfrento a alguien desconocido, porque no sé si efectivamente hay un interés detrás de él que uno no conoce. Una lección de la vida. Y todas mis cosas tienen un encuentro en el origen familiar, toda mi virtud, en mi abuela y en mi abuelo. Yo soy una persona que adora a estas 2 personas que fueron las que me criaron con esa confianza de la vida para no tener temor, aceptar los desafíos y seguir hacia adelante. Bueno, otro de los temas centrales que hemos tratado en este programa ha sido la ciudad de Santo Domingo, porque existe un consenso sobre que hay un crecimiento acelerado, que hay dimensiones que representan grandes retos y oportunidades para repensar cómo vamos a trabajar la ciudad. Y para analizar esto recibimos la visita del arquitecto Marcos Barinas. En este corte que viene a continuación hay una reflexión institucional señalada originalmente por Fafa y confirmada por Barinas. Pero miremos el corte del arquitecto urbanista Marcos Barinas. En esa explicación de cómo han crecido las comunidades urbanas, cómo la idea misma de la ciudad vieja ha sido superada, Sí. eso yo vuelvo y te lo pongo sobre la mesa. Tiene que ver con una herencia que tiene que ajustarse a esa realidad. La concepción de los ayuntamientos como una unidad administrativa para una determinada área correspondiente a esa idea de los municipios, tienen un problema. Eso de que la capital tenga 12 ayuntamientos
y que cada uno se sienta con la autonomía definiendo su espacio de establecer las reglas en todos los órdenes del poder que le da la ley a los ayuntamientos. Sin coordinación interna entre ellos, sin un centro de regulación entre ellos, yo creo que nadie puede sorprenderse de los conflictos que aparecen y que se mantienen como si fueran naturales. Vamos a llegar a ello. Eso es así, don Fafa, eso es así. Y ojo, yo creo en el municipio, yo creo en la autoridad municipal, pero usted dijo algo que ¿cómo tú lo coordinas entre todos con este espacio? Exacto, Ese es el problema. Usted ha dicho la palabra clave, que no es cuestionar la autoridad del ayuntamiento, es la coordinación entre ellos lo que no existe. Es decir, todo este ayuntamiento en la capital. Pero es un tema, entonces, es un y... tema de gobernanza. En esa explicación, oye, está bien. Te reflejó, eso fue uno de los debates que tuvimos con él, y es inspirador de que este debate que él ha planteado ahí, porque al Ayuntamiento de Santo Domingo no es solamente hablar de recoger la basura, no es solamente hablar de quitar a los buhoneros de la calle. Hay muchas otras cosas que la opinión pública debe de participar y aportar ideas para que hayan propuestas que fortalezcan las soluciones de fondo. Los retos de Santo Domingo con el tránsito son terribles, pero ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo podemos acercarnos a que las necesidades nuestras sean reflejadas en el ayuntamiento? Y eso se logra con la participación. Esa es una participación y una coordinación entre todos. Y ahí, por eso mismo, siguiendo con este tema tan interesante, Varinas plantea otro tema sobre el ayuntamiento. Por favor, el corte segundo de Marcos Varinas. Solamente un 25% de los hogares de República Dominicana tienen carro. Lo que pasa es que una gran cantidad de esos hogares se concentran aquí, ¿no? En el Distrito Nacional, aquí, ¿verdad? Y estos que están aquí, en cada uno de esos apartamentos que ustedes ven atrás, regularmente tienen 2 y 3 carros. Ahora, hay un 35, 36, hasta 37% registrado que son motoristas. Es gente que tiene motores. ¿Por qué? Porque, oye, si tú no tienes acceso a un transporte público, ¿qué hace ese 47% que no tiene nada? ¿Va a aspirar a un carro? No puede aspirar a un carro. Tiene que aspirar a lo que está a su capacidad, ahora que es un motor. Déjame corregir algo que dije. Si tú no atiendes ese 47% de hogares sin vehículos, dándole transportación pública de calidad y transportación colectiva de calidad, ¿qué va a pasar con ese 47%? Que se va a mover a comprarse más motores, ¿no? Y se va a incrementar el problema, ¿no? Entonces tú no haces nada mejorando la calidad de los carros, el flujo de vehículos y demás, porque tú lo que le estás diciendo a ese 47% cómprate un carro. Entonces tú tienes que mejorar la cualidad de transportación de la gran mayoría de la población que anda a pie, para entonces esas medidas, porque no estoy diciendo que no se hagan, esas medidas que tú haces de mejorar el flujo de tráfico sean efectivas en términos de hacer que ese transporte colectivo fluya mejor. ¿Verdad? Entonces, ahí es que está la gran disyuntiva, pero los gobiernos nos empeñamos en resolver el problema de lo que opinamos por aquí. Y los que opinamos por aquí somos los que tenemos carros. Pero oye, y ahí es que está la cosa. Y otra cosa, las soluciones colectivas no se hacen en 2 años. Las soluciones colectivas, el sistema integrado de transporte colectivo, que lo presentó el presidente hace 2 años, él puso su cara ahí y presentó ese sistema de integrado de transporte colectivo para la ciudad de Santo Domingo. Es un proyecto de 20 años. ¿Y cómo logra él que ese proyecto no sea y no lo vea el próximo presidente como un proyecto personal, sino que ese sea un proyecto de nación a través de los planes? Sí, pero, y planes supramunicipales. Solamente un... Señores, es que el tema del transporte y las carencias todavía de nuestro transporte público han hecho que la capital se ha convertido, manejar en la capital, en un deporte extremo que nos drena la energía al empezar el día. El gran error ha sido creer que la solución es simplemente más asfalto, cuando la realidad es que mientras más elevados construimos, más carros aparecerán para llenarlos. No es solo un tema de tapones,
es que estamos sacrificando horas de vida, salud mental y dinero en simplemente un modelo que ya no cabe en los tiempos modernos. En otros países ya los jóvenes no quieren comprar carro porque hay un transporte colectivo. Yo recuerdo, señores, la onza no, Onatrate, 5 cheles costaba el transporte. Eso, volver a eso es un reto. Y ahí están las líneas nuevas que se están haciendo, pero hace falta mucho más. Esta es una ciudad donde no es que haga falta que hasta el más pobre tenga carro. No, lo que hace falta es que el que tenga dinero prefiera usar el transporte público porque es digno, es funcional y no pierde tiempo en un semáforo. ¿O no es así, Fafa? El desafío que tiene la sociedad dominicana es adaptarse a la vida de hoy. El transporte. Yo digo que la energía y el agua son las dos fuentes principales. El otro es el transporte. Después viene el problema del trabajo. Entonces una ciudad obliga a tener una racionalidad en cada aspecto fundamental para tratar de permitir que haya una convivencia, que la gente no sienta angustia por disfrutarla, sino que pueda hacerlo con la alegría de que en un ambiente organizado vale la pena vivir. Bueno, llevando este tema que se ha ido inclusive aumentando por hasta las facilidades que damos como país. Es más fácil coger un préstamo bancario para un auto que para una casa. Entonces hay gente que gastan lo que deberían de estar gastando en el inicial de su apartamento en comprar un vehículo nuevo, con muchísimas facilidades, a 5 años, a 6 años. Pero eso lo único que hace es meternos a todos en el mismo saco de los tapones. Y oye una cosa, la gente no sabe que cuando tú te inviertes en el compromiso de un vehículo, cuando tú lo recibes ahí comienza a devaluarse. Tiene un tiempo de existencia y de funcionalidad. Lo de la vivienda es invertido. Cuando tú das un paso para comprometerte por ser propietario, estás acumulando una ventaja, a veces no previsible, pero efectiva. Primero, porque con el tiempo la vivienda no se te deteriora, al revés, sube de precio. Independientemente de que crezcan, el interés por ella aumenta. Y por eso la mejor inversión que puede hacerse es en un bien raíz, porque usted la disfruta y con el tiempo que pasa no tiene nada que lamentarse, porque en el fondo es al revés. Crece el valor y el interés de los otros por su propia casa. La mayor parte de la gente no entiende eso. Vale la pena meterte en una deuda por tu casa que comenzar a disfrutar el compromiso de pagar un carro que se te está devaluando permanentemente. Dicen por ahí que el 30% del valor del carro se pierde al salir del dealer. Así es. Pero ahora pasaremos a otro de los visitantes del programa, uno que ha sido reiterado en visitarnos, porque señores, los temas que ha tratado han sido del interés de ustedes. Y a él se lo han llamado por teléfono, le mandan mensajes cada vez que ha venido al programa. Y eso es el historiador del Ministerio de Defensa, el historiador Sócrates Suazo, que nos ha traído temas de nuestra historia, el legado de nuestros héroes. Veamos este corte del historiador Sócrates Suazo. Va a desarrollarse un talento formidable que Joaquín Balaguer, en los próceres escritores, lo pondera muy positivamente. Naturalmente, con aquel hombre le faltaba quizás academia, pero tenía la fuerza de un rayo, la fuerza de un trueno y el fervor patriótico que enervó el sentimiento rudimentario de hombres del pueblo, de campesinos que habían dejado toda su pertenencia en la casa, la mujer, la madre, el conuco, las vacas, y así Luperón conservó concentrado alrededor del enemigo, que en ese caso era el adversario, que eran los españoles durante la Guerra de la Restauración, y definió el curso de la batalla, que se llama la Batalla de Santiago por la Restauración. Y entonces tú dices, yo digo todos los años allá en Santiago, cuando conmemoramos la batalla, ¿dónde están las grandes avenidas que se llaman Batalla de Santiago del 6 de septiembre? ¿Dónde está? ¿Y a qué usted cree que se debe que se quiera ocultar esa parte y esa participación y es una herencia trujillista, porque conocemos la batalla del 30 de marzo,
de Santiago, conocemos la batalla de Azua del 19 de marzo, pero no conocemos la batalla del 6 de septiembre de 1863, que supera todas las batallas juntas de la independencia. Y que es ahí donde Luperón también ratifica su Ahí es que Luperón entra como teniente y sale como general. Incluso le ofrece la presidencia de la República y él dice no, porque él entiende sus limitaciones. Señores, cuando uno escucha la palabra de Sócrates Suazo, se da cuenta que para Luperón ser dominicano era lo más grande. Pero también, no lo dice en el programa, ahí no lo dice en ese corte, pero sí hablamos de eso, del antillanismo de Luperón. Luperón creía que nosotros teníamos que formar una confederación con Cuba y con Puerto Rico. Señores, yo conozco ambas islas, Cuba y Puerto Rico. Estudié en Cuba la universidad. He ido a Puerto Rico. Y si tú haces ese trayecto, te das cuenta que los tres podemos ser un solo pueblo. Es más, nosotros juntos seríamos una potencia económica, logística, increíble. Pero ya llevamos más de un siglo siendo una potencia musical. Señores, los ritmos que han salido de Puerto Rico, de Cuba y Dominicana, han puesto a bailar a media humanidad desde hace más de un siglo. Y ahora mismo, el pensamiento de Antillas, yo creo que está más vivo que nunca. Aunque no lo percibamos así, pero está vivo que nunca porque está vivo en la cultura actual que está disfrutándose en el mundo. ¿O ustedes creen que la música que toca Bad Bunny es solamente de Puerto Rico? No, es más que eso. Es una música en que han colaborado dominicanos, cubanos y puertorriqueños. Y es un ejemplo de lo que pudiéramos llegar todos juntos. Yo sigo creyendo que la coordinación antillana es un desafío. De origen español, hablando su idioma y teniendo la misma historia y además en una participación de intercambio permanente de la población. Oye, un cubano en Santo Domingo, un dominicano en Cuba no se siente un extraño. Y un boricua en Santo Domingo o los cientos de dominicanos en Puerto Rico creen que están en su propio escenario. Desde luego, yo no creo que tú puedas levantar esa bandera a esta altura del juego, porque cada quien se ha reafirmado en su autonomía y en su individualidad. Pero nada de eso puede estar por encima del hecho de que nosotros tres, los caribeños, tenemos un sentido común que podemos explotar a nuestro favor, que podemos apoyarnos, que incluso las propias instituciones políticas de las tres regiones debían tener un escenario de franca colaboración. Señores, ahora quédense con nosotros, que cuando regresemos en el próximo bloque continuaremos con otros cortes que han hecho la popularidad del programa aumentar. Aquí estaremos. Señores, ya hace 3 semanas, hace 4 semanas de la visita del doctor Miguel Ortiz, y ya para los primeros 14 días, ya su corte de lo que había dicho, ya había generado más de 45,000 vistas. Ha sido uno de los clips favoritos de la audiencia por el poco tiempo transcurrido, lo mucho que se ha visto, y yo quisiera que nos lo subieran de allá abajo para ver qué dice el doctor Miguel Ortiz. Señores, los pies tienen 26 huesos, estamos hablando 52. El cuerpo humano entero tiene 208. Estamos sin los sesamoides. Estamos hablando que la cuarta parte de los huesos está en los pies. Estamos hablando 52 huesos de 208 del tobillo hacia abajo. 52 huesos. Sí, tenemos 33 músculos, 23 articulaciones, 9 ligamentos y 7 tendones. No hay conciencia. Es una estructura demasiado compleja. ¿Por qué es que todo el mundo... En ese pedacito de cosas. Aquí hay... ya parte de mí 5 podólogos más, pero el único que es cirujano de pie soy yo, porque yo te ando el pie de arriba abajo, porque es que todo el mundo tiene que tener cuidado. Yo decía esto, tú eres médico de todos los famosos aquí, tú eres médico de Balaguer, médico de Juan Luis Guerra. ¿Qué pasa? Si tú eres bueno, bien, pero tengo una falla con una de esa gente. Por eso me decía el doctor, cuando tú me operas a mí, yo tengo que esconder el pie, porque todo el mundo me pregunta qué me pasó, de que me ve un vendaje. Por eso es que los vendajes en los pies ahora, tú usas Coban.
Me sorprendió el comentario. Primero porque uno no se imaginaba la importancia de los pies. Es un soporte, pero en el fondo la concentración de recursos, estructura fisiológica indica que el pie es más que el soporte. Es en cierta medida la garantía de tu propia salud y del disfrute de tu propio tiempo. Señores, otro de nuestros grandes invitados este año fue Fulvio Ureña, técnico del INDRE y experto en recursos hidráulicos, que puso sobre la mesa la necesidad de una presa en la provincia de la Altagracia. Yo que viví ahí en la provincia de la Altagracia en varias ocasiones de mi vida, no conocía esta situación. Por favor, si pueden subir el corte sobre la presa en la provincia de la Altagracia. En provincia de la Altagracia, en provincia de la Altagracia no hay ninguna presa. Y sí que es cierto que la población allí se ha incrementado con el tema del turismo de una manera desproporcional. Entonces, en esa zona es evidente que hay que incrementar la disponibilidad hídrica. Sí, hay que hacer una presa por ahí, por el este. Mientras se encuentre como otra forma, la única manera que hay de trasladar agua de los periodos de excedencia a los periodos de sequía son los almacenamientos de presa. Obviamente la naturaleza almacena agua por sí sola con los bosques. Pero y demás. Lo que tú me has dicho, a mí de verdad yo no lo había pensado. Estamos hablando de que Punta Cana tiene como 10 veces o 20 veces más turistas que la población de ahí. Son millones de personas. Más consumidores que lo que tenía. No, cualquiera. pero es que por cada cama de hotel tú tienes una cantidad de empleados. O sea, es decir, que Higüey concentra la fuerza laboral de toda la provincia de la Altagracia y es la capital de la provincia. La población casi que se duplicó. Nos ha traído, Fulvio, una preocupación que no estamos valorando en su justa medida. Si queremos sostener el crecimiento de nuestra industria turística en el este, necesitamos garantizar el suministro de agua constante, seguro, de calidad. Fafa, ¿qué tú crees de este asunto del agua? Sí, porque es grande que es Punta Cana. Estamos hablando de más de 40 kilómetros a la redonda de hoteles, señores. Tú sabes que yo insisto, las dos cosas fundamentales para la vida, una de ellas es el agua. Para tú asegurar garantía de poder imprescindible. En una zona como esta del este, que se ha transformado no por una previsión, sino por una circunstancia. En este país fue donde se podía venir después de esta última crisis sin miedo a contaminarse. Y eso hizo una concentración del turismo y la presencia de nosotros como un atractivo turístico ha representado entonces la incorporación de planes para ampliar esa base llamativa. Aquí estamos enfrentando una adecuación de la comunidad al turismo sin haberlo previsto con anterioridad. Y tú lo ves ahí entonces que frente al hecho concreto del agua, de la energía, del transporte, nos obliga a una inversión global para hacer posible que efectivamente esta oportunidad que nos ha dado la vida pueda concretarse. Señores, otra de las personas que yo diría que más alegría nos ha traído a Fafa y a mí a entrevistar ha sido Cindy Pichardo, una joven que de verdad emocionó a los que estamos aquí entrevistándolo. Yo creo que también a los que estaban grabando, los camarógrafos que estaban grabando con nosotros, porque es una joven que desborda energía, desborda simpatía, transparencia, pureza, idealismo. Y estamos hablando de Cindy Pichardo. Porque hay que darse cuenta, señores, que el país real no es solo lo que vemos en plataformas muy populares. Hay también futuro en jóvenes como Cindy, que se ganan un espacio y construyen aportando al país con iniciativas, con un esfuerzo admirable. Señores, vamos a recordarla y pongamos este corte de Cindy Pichardo. Yo soy un producto de haber nacido con un gran compromiso con mi país, pero también en el camino a hacerme. Y a la edad de 9 años, yo inicio a identificar mi sentimiento de respeto y honra hacia mi patria, dando clases en la escuela bíblica de mi pueblo. A los 9 años. A los 9 años. Yo le daba clases a los niños de entre 3 y 7 años de la escuelita bíblica. En ese momento, yo era cristiana evangélica y desde ahí inicié. Y los niños me respetaban mucho. También ahí nace mi amor por la infancia, de entender sus derechos,
sus demandas, sus luchas, de entender que por qué son así, qué necesitan también para tener una infancia mejor, todo eso. A los 9 años inicio con ese sentimiento, que en ese momento se desarrolla en mí como activismo. Para ese entonces era una muchacha odiosa, rindona, era una muchacha rindona, opinaba demasiado, hablaba en todo, levantaba la mano cuando no la tenía que levantar, a veces hablaba sin levantar la mano, y así iniciamos. Pero, ¿cuál fue el segundo paso? Ahí iniciaste en la escuela, interactuaste con los niños, descubriste o fortaleciste esa vocación que tú sentías de servir. Entonces, ¿cuál fue el primer paso que una niña de 9 años hace? ¿Cuál es el próximo paso? El primer paso es participar, estar en todo. Yo estaba en todo. Ustedes han visto el TikTok de que tú no falta nada. Yo no falto a nada. Yo, en la personificación de Duarte, yo era que leía la biografía de Duarte, o me la aprendía, ya llegó un punto que me la sabía. La hermana Mirabal, yo fui todas las hermanas. Yo un año fui Minerva, el otro fui María Teresa, el otro fui Patria, yo fui todo. Pero señores, lo más increíble es una cosa que ella dijo ahí en el programa. ¿Ustedes saben lo que ha hecho Cindy por los niños dominicanos? Pues Cindy fue parte de un movimiento que pedía un cambio, porque las niñas adolescentes, cuando les llegaba su periodo, podían tener esos accidentes con una ropa que mostraba frente a todos lo que le estaba pasando en su cuerpo. Y ese movimiento que hizo la joven llevó a que el Ministerio de Educación de la República Dominicana ahora ha puesto en la escuela pública el uso de jeans para todos. Pero lo que les ayuda. Tiene un mérito. Increíble. Un mérito. La integración de las personas desde su nacimiento o alguna actividad que la vincule a la vida, su escuela. Porque esa muchachita sorprende por la diversidad de aspectos que muestra desde pequeña que le interesaron. Y de hecho, la mejor escuela es la vida. Señores, la regidora más joven es del país, de la República Dominicana, probablemente en toda su historia, es Cindy Pichardo, regidora de la República Dominicana. Ahora vamos a hablar de otro invitado que nos visitó en varias ocasiones, que es el senador Antonio Taveras. Me gustaría que pusiéramos un corte de algunas de las palabras con el que él compartió en su visita al programa. Es un momento difícil. ¿Cómo usted ve que el país va a poder navegar estas situaciones que están alrededor? Bueno, la República Dominicana es un país que yo siempre he dicho que además de ser bendecido por Dios, por la composición geográfica, también es un país que crece hasta por espora. Es un país que históricamente ha salido hacia adelante. Es un país donde millones y millones de personas trabajan, son trabajadoras y trabajan hasta los oficios más increíbles por llevar el pan a sus hijos, a su familia, el pan honradamente. Yo soy de lo que pienso que aquí hay que transformar el modelo de desarrollo productivo. Aquí hay que fortalecer la institucionalidad democrática, seguir fortaleciéndola. Aquí, por ejemplo, el sector empresarial tiene que entender, y sobre todo el núcleo empresarial fuerte, grande, que representa el 2, el 3, el 4%, pero es el mayor, porque el 85-90% del sector empresarial está conformado por pequeñas y medianas empresas. Pero el núcleo empresarial duro, que históricamente ha influenciado en muchas decisiones políticas, tiene que entender que tiene un gran compromiso con el desarrollo integral de este país, con hacer que este país pues siga caminando y acabando, disminuyendo el tema de la desigualdad y de la pobreza, para tener paz social y tener dónde producir en paz. Entonces, ese es un compromiso que debe de entenderse. El escaso compromiso que históricamente ha tenido algunos sectores empresariales de este país ha hecho que nosotros como país no avancemos más aceleradamente. Yo pienso que el sector empresarial, repito, juega un papel central en el desarrollo del país. El gobierno,
el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia, la rendición de cuentas, hace que la gente pues vuelva a creer en las instituciones, en el gobierno, en todas las instituciones, y legitimarse ante la población desde el gobierno es una tarea diaria de todos los días. Los políticos tienen siempre un desafío: aprovechar la oportunidad que les da la vida para consolidar su influencia y a veces para mejorar también su propia valoración material. Escuchar al senador Taveras es pensar en otra cosa. Es un hombre que tiene una visión de la sociedad, que tiene una actitud de servir, a impulsarla. Y yo soy de lo que se siente alegre y conforme de ser parte y amigo, casi familia, de un hombre serio, preocupado por los problemas de la sociedad y que ejerce su función de autoridad en el sentido de fortalecer lo que él mismo pregona. No, y además es parte de la Asociación de Empresarios de Herrera, de Industriales de Herrera, que, oigan, me gusta la visión de esa asociación. Nos visitó su presidente y expresidente, perdón, de la asociación también, como lo fue Antonio. Nos ha visitado también su anterior, y la verdad es que es importante ver cómo ellos visualizan en la intervención del Estado con el Infotep para mejorar las necesidades tecnológicas que exigen las empresas de su personal. Eso fue muy interesante en el programa, y fue uno también de los programas que más hemos hablado, ha sido del Infotep, del trabajo que ellos han hecho, como también hemos hablado de Promipyme, como también hablamos con el ministro de Economía en ese tiempo, Pavel Issa, que lo mencionamos en el anterior programa, analizando cómo las predicciones que había dado en febrero se cumplieron al final del 2025, No falló ahí ni un punto en esas apreciaciones. Pero ya para concluir, se me queda muchísima gente por mencionar, Yayo de Aduana, mucha gente que trajo diferentes puntos de vista, pero ahora mismo vamos a pasar a la visita del doctor José Joaquín Puello, un hombre que combina la ciencia, el deporte, con una calidad humana de altísimo calibre. El doctor nos habló de cosas que yo no sabía, una faceta fascinante y profundamente humana de Camaño, de Francisco Alberto Camaño de Ño, héroe de la Revolución de Abril. Esta es una historia que nos permite ver un patriota desde una óptica más conmovedora, que habla sobre lo que él sentía. Y eso pasa cuando Camaño le entrega en sus manos una carta a José Joaquín Puello para que se le envíe a Juan Bosch a República Dominicana antes de zarpar en 1973 a morir con honor. Por favor, si pueden subir el corte, lo voy a agradecer. Y todos los que a ti te torturaron estuvieron ahí esa noche. Menciona uno y te lo puedo decir. Cándido. Villeta, Johnny Ave, Manota. Toda la dirección Rosa, del servicio secreto. Todos los que tú viste en la 40 estaban ahí esa noche. Que muchos de ellos están vivos todavía. Villeta está vivo, ¿no? Todavía. Villeta está vivo todavía. Entonces ya en esa segunda tortura es cuando él habla y dice lo que yo he repetido y nunca me voy a cansar de repetirlo. Porque inmediatamente él dijo esa frase, dejaron de torturarlo. Le preguntaban con quién tú... Ya sabían algo, porque le decían, tú andabas con De la Maza, ya sabían. Ellos tenían una idea ya. Tú andabas con Juan Tomás, y él callaba. En un momento determinado, él se incorpora en la cama, ¿no? Este es un episodio que yo lo he contado tantas veces y siento todavía que la sangre se me sube un poco al cerebro, ¿no? Él se incorpora. Entre paréntesis, el único testigo de esto que él dijo soy yo. Porque ellos te dejaron ahí mientras golpeaban a ese hombre, no te hicieron él se incorpora entonces así y le dice lo siguiente. Históricamente hay que decirlo como fue, porque si no la historia se tergiversa. Él se incorpora y dice, miren coño, yo solamente le pido a Dios que Trujillo reviva y que yo esté vivo para matarlo como un perro. Óigame, señores, si eso no es... Ahí herido y torturado respondió con esa integridad, carajo. Y operado, lo abrimos de aquí, del esternón, la apéndice sifoide hasta el pubis, una herida de este tamaño, ¿no? Dolorosa.
Señores, ahí dimos un brinquito porque salió un corte que todavía es más impresionante. De lo que habla él es de Pedro Livio Cedeño llegando herido a un hospital después de haber... A una clínica. A una clínica, perdón. Después de haber participado en el ajusticiamiento de Trujillo. Y sus palabras de verdad creo que erizaron a todo el mundo en el estudio y a todos los que lo pudieron ver ese programa. Pero además yo te quiero decir, y al público que nos oye, José Joaquín es un modelo humano, profesional y de integridad, dedicado a servir en todos los órdenes y no aprovecharse de su trabajo, sino estar siempre dispuesto a compartirlo con cualquiera que lo necesite. Es para nosotros un orgullo haberlo tenido aquí con nosotros. Señores, es que debemos recordar que la historia de este país la hizo la gente, seres humanos como tú, como yo, pero que decidieron darlo todo por un cambio. Y con eso me quedo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Feliz Año Nuevo para todos ustedes. Hasta la próxima semana.